El otro día subí un video sobre un caso en el que una jueza de Corrientes le ordenaba al gobierno provincial a pagar una cuota alimentaria a favor de un niño menor de edad. Tuvo bastante repercusión porque no es algo tan conocido que el Estado esté obligado a pagar los alimentos, la cuota alimentaria, cuando la familia de los chicos no puede hacerlo. Por eso en este video quiero profundizar un poco sobre el caso, sobre las normas que habilitan la obligación del Estado, sobre los argumentos de la jueza, sobre los argumentos del Estado cuando apeló la decisión porque no quería pagar la cuota, y también sobre algo muy relevante que es la realidad social que hay detrás de los casos judiciales, la realidad social que hay atrás de las normas. Vamos a empezar con el caso. Le voy a cambiar los nombres para proteger la identidad de las personas, pero este es un caso típico de alimentos. La madre del chico tenía 26 años cuando nació y el padre tenía 24. A los pocos días de que nació el niño, el padre se desentendió, abandonó el hogar y ya no se hizo más cargo de nada. Entonces, la madre acudió a la Defensoría de Pobres y Ausentes para iniciar un juicio de alimentos. En la demanda recogieron pruebas, la certificación negativa de ANSES, que demostraba que el padre está cobrando un plan social, la certificación negativa de ANSES de la abuela del chico, o sea, la mamá del padre, en la que se demuestra que ella cobra una pensión no contributiva, las partidas de nacimientos y una prueba muy importante que es un informe pericial social en la casa del demandado. Este informe pericial es muy importante, muy gráfico, porque demuestra una realidad que los políticos quieren ocultar, una realidad que no sale en los medios de comunicación, una realidad que está fuera, a los márgenes de la sociedad. Es una realidad que atraviesan miles de familias de los barrios populares, de los asentamientos o de las villas, como le quieran llamar, en Corrientes y en todo el país. Empecemos hablando del tipo de familia. El informe habla de una familia extensa, trigeneracional, o sea, grande, donde hay 3 generaciones conviviendo en el mismo lugar. Sobre la economía del hogar, el informe dice que la familia subsiste con políticas públicas y trabajo informal, o sea, pocos recursos económicos, que de esta manera tratan de satisfacer sus necesidades más básicas, alimentación, ropa y vivienda, pero que lo hacen limitadamente, o sea, no llegan a satisfacer sus necesidades básicas. Sobre la vivienda, nos dicen que es segura, brinda resguardo, pero que hay hacinamiento, porque hay muchas personas viviendo en la misma casa, 8 personas. Otra cosa que grafica la realidad que estamos viviendo es cómo se desarrolló el informe, la entrevista. ¿Quién atendió a los trabajadores sociales? La abuela, la mamá del demandado. Ella vendría a ser la jefa del hogar, la jefa de la casa, la matriarca. Y empecemos hablando de su historia porque eso ya nos marca un camino. La madre del demandado, la abuela del chico, tiene 49 años de edad, bastante joven. Tuvo su primer pareja también muy joven. Con su primer pareja tuvo su primera hija a los 13 años y su segundo hijo lo tuvo a los 14. Después tuvo otra pareja con la que tuvo al demandado en esta causa y luego tuvo otra pareja con la que tuvo su último hijo que actualmente tiene 16 años. ¿A qué se dedican? ¿Cómo viven cada uno de ellos? Bueno, la hija tiene 36 años. Ella terminó la secundaria completa, pero no tiene un trabajo formal. Recibe actualmente la asignación universal por hijo porque tiene una hija que tiene discapacidad. El segundo hijo tiene 35 años. Él no pudo terminar la secundaria, pero está terminándola ahora con un programa estatal que se llama el Plan Fines, que facilita el terminar la secundaria a las personas que no pudieron hacerlo en la edad prevista. Bueno, su segundo hijo es albañil, no tiene trabajo registrado, son
ingresos variables, lo que él va recibiendo según va trabajando, y no tiene obra social. Él está unido a su pareja, la pareja tiene 2 hijos más. Vamos a hablar primero del último hijo de 16 años, que está cursando la secundaria, bien, y por último vamos a hablar del demandado, que también tiene una situación, una vida que se repite en muchísimos casos, que yo la vivo por mi actividad política cuando recorremos los barrios, cuando visitamos a la gente, el problema de las adicciones. El demandado tiene 25 años, 26 años, y la madre manifestó que tiene problemas de adicciones desde los 12 años y que nunca recibió tratamiento. Nunca, nunca, nunca. Que además no sabe leer y no sabe escribir. Es la madre y los hermanos los que tienen que leer los mensajes del celular del demandado. Entonces, es una persona que tiene problemas de adicciones desde los 12 años, no lee y no escribe, y que hace changas, pero que le cuesta mucho trabajar por su problema de adicción, por su enfermedad de adicción a las drogas, porque eso no le permite cumplir horarios ni ser responsable. La madre de él cuenta que hay veces que pasa días por las calles deambulando intoxicado por la droga. Eso es lo que constataron los trabajadores sociales en el informe social. ¿Y qué sugirieron? Sugirieron la intervención de otras disciplinas auxiliares del derecho. ¿Para qué? Para profundizar en la causa, y también pidieron la participación del organismo del Estado que puedan tener competencia en el abordaje de consumos problemáticos. ¿Para qué? Para asistir al demandado. Eso es muy interesante porque a veces se piensa que con los abogados o que con el derecho se puede solucionar todo, pero no. Este caso es muy complejo, hay una realidad social compleja, una familia vulnerable que no tiene todas las herramientas para salir adelante sola. ¿Qué plantearon los trabajadores sociales? Que se aborde la temática, que se aborde la causa desde una manera integral, con otras disciplinas y también no solo con el Poder Judicial, sino con organismos del Estado que tengan competencia en el abordaje del consumo problemático. Pero en Corrientes existe eso, actualmente no. El Ministerio de Salud ni el Ministerio de Desarrollo Social tienen una dependencia jerárquica alta, una subsecretaría que se encargue del consumo problemático de drogas. Entonces, está difícil la situación. La gente de bajos recursos, como esta familia, no tiene lugares a donde acudir. Por eso, fíjense la cantidad de años que lleva de consumo problemático y la imposibilidad de asistir a un centro o a un lugar donde pueda rehabilitarse. Para cerrar esta parte del informe social, les quiero comentar una parte que me destrozó el alma, que es cuando la abuela dice que ella tiene toda la intención de retomar el vínculo con su nieto, pero que no puede asistirlo económicamente de manera regular, porque a ella tampoco le alcanza la plata, porque está enferma, tiene que pagar remedios caros y no llega a fin de mes. Ahora volvemos a la causa. ¿Cómo siguió después del informe pericial? Se convocó a audiencia entre la madre y el padre del menor de edad, pero el padre no fue notificado, no asistió. Entonces se habilitó la vía subsidiaria contra la abuela paterna, contra la abuela de la que hablábamos anteriormente. Y al habilitar esa vía, en la misma resolución de la jueza, se convoca audiencia entre la abuela y la madre del chico, pero ya ahí mismo se fijan los alimentos provisorios, que son un monto económico alimentario para cubrir los alimentos del chico, provisorios de manera urgente mientras dure el proceso, para que no quede en estado de desprotección e indefensión en ese transcurso de tiempo. Entonces, la jueza le ordenó al ANSES que le retengan una parte de su pensión no contributiva, que era una pensión por viudez, a la abuela del chico, y que se transfiera a la cuenta judicial de la madre. Luego se realizó la audiencia entre la abuela del nene y la mamá del nene. Y esa audiencia es otra radiografía de la triste realidad que viven muchos
argentinos y argentinas. La madre del chico fue cortita. Dijo que ella nunca recibió ni cobró nada por parte del padre, que ella cobra la asignación universal por hijo y una pensión por discapacidad, y que con eso se sostiene. La abuela explicó también que ella cobra una pensión por viudez, que cobra la mínima, que no le alcanza, que el PAMI no le cubre todo, que está enferma, que se tiene que operar, un montón de problemas que le cuesta llegar hasta los juzgados y que ella lo quiere al nieto, pero que cómo hace para pasarle la plata. Tiene que dejar de comer ella para hacerlo. Después de esta audiencia, mediante otra resolución, la jueza declaró nulo lo anterior porque no se había notificado al demandado y ahí aplicó el artículo del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia que le ordena al Estado a pagar la cuota alimentaria. El artículo 604 del Código dice claramente que el Estado debe prestar asistencia inmediata a las niñas, niños o adolescentes si en un proceso de alimentos se prueba que los progenitores u otras personas obligadas están imposibilitados de proveer lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, ordenó al Estado que pague, en concepto de cuota alimentaria, un 10% de un salario mínimo vital y móvil. Luego, en otra resolución, aumentó la cuota que le impuso al Estado del 10% al 50% de un salario mínimo vital y móvil. Hoy, en octubre del 2025, el salario mínimo vital y móvil se ubica en 317.000 pesos. O sea que aproximadamente 160.000 pesos es el monto que el Estado tendría que pagar por una cuota alimentaria. Ahora vamos con los argumentos legales de la jueza. Primero se basó en la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en el año 2005. En su artículo 3 establece el principio del interés superior del niño, que quiere decir la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos. En segundo lugar, se basó en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional en nuestro país. En el artículo 4, obliga a los estados a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en esta convención. O sea, este tratado internacional en el que nuestro país es parte y además lo elevó a jerarquía constitucional, obliga a los países a que tomen medidas de todo tipo, de cualquier tipo, incluida una medida judicial como es la de este caso, en la que a través de una resolución o una sentencia se le obliga al Estado a realizar algo. ¿Para qué? Para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. ¿Qué quiere decir efectividad? Que sean efectivos, o sea, que se cumplan en la realidad, que no se queden en la letra de la Convención, en la letra de la Constitución, de la norma, sino que sea real para las personas. Y el artículo 27 de la Convención reconoce a todo niño el derecho a un nivel de vida adecuado y dice claramente que si los padres no pueden garantizarlo, el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para ayudar y garantizar la satisfacción de las necesidades de los chicos, para que tengan un nivel de vida adecuado. Por eso la jueza resolvió lo que tenía que resolver, que el Estado garantice los alimentos para un chico recién nacido que objetivamente, realmente, no tiene otra red de contención. Entonces, ¿cuándo le corresponde al Estado pagar la cuota alimentaria? El Estado no es el primer obligado. En primer lugar, están los padres. En segundo lugar, la familia extendida, los abuelos, los tíos. Pero cuando no hay padre presente, cuando la familia está en una situación de pobreza estructural y cuando no hay ninguna forma real de cubrir lo básico, ahí es que el Estado tiene que responder y ayudar a la familia a alimentar a ese niño. Este caso que les relaté se trata de eso,
no fue un invento de la jueza. Hay una obligación, primero, por los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional. Después, por la Ley Nacional de Protección de los Niños. Y después, el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia claramente establece esa obligación a cargo del Estado. Ahora les comento los argumentos del Estado para apelar la decisión. Se basaron en dos cosas: en que esos gastos para cuotas alimentarias no están presupuestados y en que el Estado ya brinda una ayuda, una asistencia. Pero esos argumentos no se sostienen jurídicamente, porque el Código Procesal de Familia, las leyes que mencioné anteriormente, la Convención de los Derechos del Niño, no dice que el Estado debe ayudar si tiene plata. Dice que el Estado tiene que asistir sí o sí. Hay jurisprudencia reiterada de que no tener presupuestado no justifica violación de derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la alimentación de un niño para un nivel de vida adecuado. Y la ayuda que brinda el Estado, contada por ellos mismos cuando apelan la decisión, es un bolsón de comida. 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina, 1 kilo de yerba, 1 kilo de azúcar y deja de contar. Pero sí tienen plata, tienen presupuesto para pagarle a los abogados que tienen que apelar estas decisiones. Tienen plata para muchísimas cosas, pero no para pagar la cuota alimentaria. En el fondo lo que están haciendo es desconocer arbitrariamente su responsabilidad y dejar totalmente desprotegidas a las familias más pobres de la ciudad. Este caso muestra perfectamente cómo funcionan las cosas en la realidad. Tenemos una ley provincial clarísima, tenemos leyes nacionales, tratados internacionales y tenemos jueces que aplican esas normas para proteger a los más débiles. Pero tenemos un gobierno provincial que, en lugar de garantizar derechos, gasta energía en discutirlos. El interés superior del niño no puede ser negociable, no se discute, no se apela, se tiene que respetar. Si queremos construir una provincia más justa, tenemos que empezar por cumplir las normas y proteger a los que más necesitan. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete, seguime en Instagram. Soy Rafa Lescano Saavedra, abogado y docente en Corrientes. Hasta la próxima.